Es más fácil creer que es imposible mirar atrás y devolverse que levantarse y continuar. Es más fácil entregarse y rendirse cuando la duda te dice no lo intentes, no llegarás. Pero cuando entiendes que Dios es quien te ha hecho el llamado y te ha enviado, no te rindes y puedes decir: prosigo al blanco, porque comprendo lo que espera al final. Prosigo al blanco, porque más grande es aquel que a mi lado va. Y mientras tanto, aunque difícil sea el camino al andar, tú me guardarás, tú me guiarás a más allá conquistar. Amén, que el Señor me les bendiga. Es una bendición, un privilegio de parte de nuestro Dios que nos permite estar compartiendo una palabra que creo va a ser de bendición para nuestras vidas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente disponer nuestro corazón. Este día vamos a compartir una palabra que fue dada por Dios, ¿verdad?, al apóstol Pablo en Filipenses 3:14. El tema de esta meditación va a ser prosigo a la meta. Prosigamos a la meta. Para eso quiero leerles unos versículos. Vamos a leer del 13 al 14, donde el apóstol Pablo nos anima y nos dice: hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está por delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que el apóstol Pablo, otra vez más, hablándole a los filipenses. Esta vez creo que el apóstol Pablo está animando a los filipenses a seguir adelante, a que tenemos que alcanzar esa meta. Y para eso nosotros tenemos que seguir poniendo nuestra vista en Cristo Jesús. Tenemos que seguir adelante para lograr un día parecernos a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que nosotros somos gentes normales y naturales, pero también tenemos el Espíritu Santo que está con nosotros. Y para alcanzar nosotros una meta, necesitamos de la ayuda de nuestro Dios. Como su palabra lo dice, ¿verdad?, que un día vamos a ser, tenemos que ser y tenemos que alcanzar la altura del varón perfecto. Algún día. ¿Cuándo será eso? Cuando seamos transformados mediante la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero mientras tanto, estamos en una tierra. Somos seres humanos que fallamos, cometemos errores. Pero la palabra de Dios este día va para animarnos, va para motivarnos a seguir la meta. ¿Cuál es la meta que tenemos por delante? Bueno, ya vamos a ver a través de la palabra qué es lo que Dios quiere para la vida de todos sus hijos. Pero fíjense que el apóstol Pablo habla aquí en este versículo de por lo menos de tres pasos que tenemos que dar nosotros para proseguir la meta. Y esos 3 pasos, el primero es, dice el apóstol Pablo: hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, oigan bien, olvidándome del pasado. ¿Por qué olvidarnos del pasado? Bueno, el apóstol Pablo tenía mucha razón para olvidarse de su pasado. Si usted se pone a buscar en la palabra de Dios y busca información del apóstol Pablo, el apóstol Pablo era el hombre que perseguía a la iglesia, el hombre que estaba ahí junto a Esteban cuando lo estaban apedreando. Entonces, por eso el apóstol Pablo no quería nada que lo acusara. Por eso el apóstol Pablo decía: olvidándome ciertamente lo que tengo atrás. O sea, olvidándonos del pasado. Todos en algún momento tal vez hemos hecho algunas cosas de las cuales hoy nos avergonzamos.
Y eso es así. Antes de venir a Dios, antes de venir a nuestro Señor Jesucristo, estábamos muertos en delitos y pecados. Así lo dice la palabra de Dios. Nadie puede decir que yo era santo desde antes de venir a Dios. No, el que nos santifica es Dios. Y aún así, somos seres humanos imperfectos, que fallamos, cometemos errores. Pero por eso el apóstol Pablo dice que eso no va a ser algo que nos va a detener el pasado, porque el pasado queda borrado cuando venimos a Cristo Jesús. Recordemos, hermano, que Dios transforma las cosas viejas y las hace nuevas, como dice su palabra en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Estas son otras palabras del apóstol Pablo, que se las dijo a los corintios. Esta vez le está hablando a los filipenses y diciéndole, ¿verdad? Hermano, dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome y dejando atrás todo lo que quedó atrás. ¿Por qué? Porque cuando venimos al Señor, todas las cosas son hechas nuevas. ¿Y quién puede acusar al que Dios ya ha perdonado? Nadie puede acusarlo. Por eso tenemos que olvidarnos de las cosas que nos detienen muchas veces. Porque miren, el enemigo quiere que nosotros vivamos estancados, quiere que nosotros vivamos quietos en un solo lugar, que no crezcamos en el conocimiento de Dios. Pero eso tal vez lo puede decir, mira, y vos esto eras antes, y vos eras lo otro. Pero miren, Dios dice que he aquí las cosas son hechas nuevas. Y si tus pecados, también dice la palabra de Dios, fueran rojos, Él los convierte en blanca lana. Y dice que si nuestros pecados han sido grandes, dice que Dios los perdona y los echa al fondo del mar y no se acuerda más. Y si Dios, que es todo soberano, que es todopoderoso, no se acuerda, ¿por qué nos vamos a acordar nosotros? Simplemente acordémonos que si estamos en Cristo, todas las cosas son hechas nuevas. Vivir en el pasado muchas veces nos detiene de alcanzar los propósitos de Dios para nuestra vida. Y muchas veces, ya que gastamos nuestro tiempo, nuestras energías y nos concentramos en esas cosas que ya no existen. ¿Por qué ya no existen? Porque quedó en el pasado. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Olvidémonos de todo eso, hermano. El apóstol Pablo nos da ese primer consejo. Que nos olvidemos del pasado. ¿Por qué? Porque el pasado Dios nos perdonó. ¿Cómo venimos? Solo Dios sabe y usted. Pero sabemos que tenemos un Dios que nos transformó, que nos perdonó. ¿Por qué? Porque hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo como el único y suficiente Salvador personal. Ahora bien, el apóstol Pablo dice, ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. O sea, extendiéndome al futuro. Acordémonos que nuestra esperanza está ¿en quién? En Cristo Jesús. Debemos olvidarnos del pasado, de la culpa y proyectarnos en Él, en las cosas que Dios hará en tu vida. No estamos nosotros, como decíamos, esclavos ya del pasado. ¿Por qué? Porque Cristo tiene cosas buenas y cosas grandes y perfectas para nuestra vida. Así que es mejor crecer en el conocimiento de Dios y crecer en nuestra relación con Él. Tenemos que proyectarnos al futuro, seguir creciendo en fe. ¿Por qué? Porque Dios quiere un día venir por nosotros y va a venir por nosotros. Pero mientras tanto estamos en este mundo y tenemos que recordar que nosotros como hijos de Dios hay una esperanza que nos mantiene viva nuestra fe. Y esa esperanza es la esperanza bienaventurada, le llamamos, o le llama el apóstol Pablo también. Una esperanza bienaventurada que se trata de que cuando Jesucristo venga por nosotros, entonces tenemos que extenderlos a lo que está por delante, no quedarnos varados en el pasado. Movámonos en una vida de fe y obediencia mientras estamos extendiéndonos hacia el futuro. Eso nos va a mantener firmes, eso nos va a mantener listos para llegar a esa meta que tenemos por delante. Porque el otro dice, por eso el apóstol Pablo dice en el 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Como tercer punto, el apóstol Pablo nos dice proseguir
la meta o prosigo la meta. Proseguir la meta es continuar fielmente el estrecho y angosto camino que conduce a la vida eterna. El apóstol Pablo, el tercer consejo que nos da es proseguir a la meta. Ya vimos que tenemos que olvidar el pasado, ya vimos que tenemos que extendernos al futuro, pero el tercero es proseguir la meta. Y proseguir es algo que tenemos empezado. O sea, eso es una exhortación que el apóstol Pablo nos da como hijos de Dios. Si usted se ha puesto en su mente y dice, yo nunca logro ser perfecto. Bueno, la palabra de Dios dice que hay que proseguir en el camino estrecho que Dios nos ha dejado. Y que nuestros ánimos no se cansen. Por eso el apóstol Pablo dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Y el apóstol Pablo que conoció el tercer cielo, hermanos. ¿Quién era el apóstol Pablo? Cuando el Señor lo cambió, cuando el Señor le dio una nueva oportunidad de vida. Era alguien digno de imitar. Por eso el apóstol Pablo dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Entonces prosigamos a la meta, hermanos. Sigamos en ese camino fielmente, sirviéndole a Dios honradamente, con integridad. No debemos permitir, hermanos, que nada nos aparte de la meta que tenemos por delante. Puesto los ojos en Dios, puesto los ojos en Jesús, porque un día seremos como Cristo Jesús. Muchas veces podemos sentirnos tan lejos de ser perfectos y que nunca agradaremos a Dios. Pero déjame decirle que tal vez no lo alcancemos todo, pero si nos mantenemos firmes y prosiguiendo la meta, vamos a ver un día a Dios cara a cara. Recordemos que la plenitud la alcanzaremos cuando nuestro Señor venga por nosotros. Ahí vamos a ser transformados, ahí vamos a ser cambiados completamente. Pero mientras estamos en esta vida, concentrémonos más bien en vivir una vida plena en la presencia de Dios. Y teniendo ese ejemplo que el apóstol Pablo nos dio, de que tenemos que imitar a Cristo también. Y anhelar la llenura del Espíritu Santo. Porque es, hermanos, lo que nos va a mantener, es lo que nos va a dar fuerza en esta vida que estamos. Por eso el apóstol Pablo nos aconseja este día. Olvidemos el pasado, extendámonos al futuro y prosigamos la meta. Así como una misma concentración que un atleta tiene, ¿verdad?, para entrenar, debemos nosotros también hacer a un lado todas aquellas cosas que nos perjudican. Así como el atleta hace cosas que le perjudican, él come bien, come sano, entrena, se prepara. Igual nosotros, dejemos a un lado todas aquellas cosas que nos perjudican. Olvidémonos de todo aquello que nos puede apartar de Dios y que no nos permite alcanzar estar con Dios. Apartemos todo eso. Seamos cristianos efectivos y vivamos una vida agradable a Dios. Recordemos también que somos nuevas criaturas. Eso nos da un aliento, algo que nos anima a decir, Señor, ya no soy el mismo. ¿Por qué? Porque tú me perdonaste. Tu palabra lo dice en Corintios, Padre, que he aquí todas las cosas son hechas nuevas a todos aquellos que están en Cristo. Así que no hay nadie que nos pueda acusar. El pecado no nos puede acusar porque hay alguien que lavó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Así que acordémonos que han sido borrados, tenemos nueva esperanza, nueva oportunidad. Lo que tenemos por delante es proseguir un día, ser como Cristo Jesús. Así que el Señor me les continúe bendiciendo y sigamos adelante.